Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a esta sesión del Club de Medicina Sir William Osler, que se presenta habitualmente los primeros jueves de mes y llevamos ya 9 años, por cierto, del club. En esta oportunidad, además de agradecerle pues, a la Sociedad Médica por el apoyo que le da al club. Eh, Hoy tenemos la primera parte de la sesión, la conferencia de la doctora María Alejandra Torres Viera. Su conferencia es de estrategias para un envejecimiento saludable, mitos y realidades. Hay muchos mitos y hay muchas realidades también. Bien, la doctora, la doctora Torres Viera, María Alejandra, es especialista en hematología de la Universidad Central de Venezuela. Es miembro de la Comisión Nacional de Linfomas de Venezuela, tiene una maestría en inmunonutrición y nutrición oncológica de la Universidad Católica de Valencia, el Instituto de la Ciencia de la Salud y de la Nutrición. Ella es médico director en jefe del Hospital de Día Hematología Oncológica, es presidenta del grupo GEL, Grupo Latinoamericano para el Estudio de los Trastornos Linfoproliferativos, miembro fundador de la Comisión Nacional de Linfomas, miembro activo de la Sociedad Venezolana de Hematología, de la Europea de Hematología, de la Española de Hematología, de la Sociedad Americana de Hematología y de la Sociedad Internacional de Mieloma, siendo también miembro activo del Linfoma T-Cell Project, representando a Venezuela. Bienvenida, María Alejandra. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Doc. La verdad, bueno, un placer y un honor para mí estar esta tarde aquí con ustedes para hablar de un tema complicadito porque la verdad es que es un paseo para saber si podemos de verdad devolver nuestros relojes biológicos, cuánto de verdad, cuánto hay de mito. Agradecerle al doctor, agradecerle a Francis a través de la Sociedad Médica por este espacio y bueno, en los próximos minutos veremos qué tenemos entre manos. Tres conceptos que me interesa que conozcamos. El primero es el concepto real de envejecimiento. Y hablamos de envejecimiento como un conjunto de cambios progresivos que cubren en nuestro cuerpo, que de alguna manera van a conducir a una función de declive de nuestras funciones biológicas, producto probablemente de el acumulado en los años de lesiones moleculares y celulares. En este conjunto de lesiones encontramos lesiones genéticas, alteraciones de inestabilidad cromosómica, hemos hablado sobre el acortamiento del telómero, la epigenética, etcétera. Intracelularmente sabemos que ocurren tres fenómenos importantes: una disminución de la capacidad de sensar nuestros nutrientes a través de receptores que pierden sensibilidad, una disfunción mitocondrial, y ahora hablamos de enfermedades básicamente mitocondriales. Senescencia celular se refiere a un bloqueo de la apoptosis y la célula se queda en un estadio de no replicación, pero con alta capacidad de enviar mensajería inflamatoria a su entorno. Y en ese sentido altera entonces el cross-talking celular con su entorno tisular. Disbiosis, tocaremos cortico esto, inflamación crónica, todo el mundo está ahora hablando de esto, y por supuesto, agotamiento de la célula stem cell primaria o progenitora. Cuando hablamos de envejecimiento, tenemos que saber discretamente los números. Para el 2020, los adultos mayores de 65 años superan en mucho a los niños de 5 años. Somos una población básicamente de viejos. Bueno, el nuevo concepto de viejo dice que los viejos son los tipos de más de 85. Así que vamos a aclarar los puntos primero. Pero fíjense, de tal manera que para el 2050 tendremos 2 billones de individuos que tienen más de 65 años. Y con eso estamos viendo que las enfermedades crónicas conocidas y que son la primera causa de mortalidad, básicamente se experimentan de manera más exponencial justamente a partir de los 65 años.
tenemos la cardiovascular como la primera causa que todos conocemos, el cáncer, la enfermedad neurológica, Alzheimer y el accidente cerebrovascular. Pero uno se pregunta, ok, así de eso muere el promedio de la población. ¿Y de qué muere el centenario? O sea, el tipo que vive 100 años, ¿de qué muere? Y la verdad es que el tipo de 100 años muere de enfermedad cardiovascular, de enfermedad cerebral, de enfermedades vasculares, digamos. Quizás podemos agregar que tienen un conjunto de procesos infecciosos neumónicos como una cosa clave. Y la otra cosa clave es accidentes no provocados, que son las caídas, la habilidad, digamos, muscular. Cuando uno entonces dice, bueno, vale, si estos tipos tienen 100 años, comparemos ahora genéticamente qué beneficio tienen en particular. Y la verdad es que tienen genes que tienen privilegios en términos de protección metabólica, protección inmunológica, protección contra el cáncer cardiovascular. O sea, son realmente genéticamente privilegiados estos centenarios, sin duda. Lo que es diferente es que no es que los genes son idénticos en todos los centenarios. Hay centenarios americanos, centenarios en Japón, que el grupo genético de defensa en uno es metabólico y en el otro es más defensa hacia el cáncer. Y sin embargo viven 100 años. Entonces la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿qué más está jugando Play aquí? Y la verdad está jugando el microambiente y está jugando otro concepto, que es el segundo que les quiero comentar, que se llama epigenética. Entonces, tenemos que entender que a mí me causaba un poquito de sorpresa que solamente el 2% de nuestro DNA realmente codifica para genes. De manera que el 98% de ese DNA que está allí no codifica, no es un código fijo, es además cambiante y se llama epigenética. Y ese código cambiante de DNA que nosotros pensábamos que era junk, que era basura, es el código que nos acompaña y que recuerda cómo vivimos, cómo comimos, cómo nos movemos. Entonces, el cuento clínico es que la epigenética está altamente influenciada por nuestro microambiente y, por supuesto, nuestro estilo de vida. Nosotros, la epigenética inicia cambios desde saber de cómo nacemos, sexo, el uso no de antibióticos, por supuesto, nuestra genética, qué edad tenemos, cuál es la dieta que usamos, si estamos o no bajo estrés, las características de nuestro estilo de vida, etcétera. Y en ese sentido va a influenciar la aparición o no de enfermedades crónicas que ya comentamos. El tercer concepto. Nosotros biológicamente somos organismos que básicamente disfrutamos, perdón, esto lo hice mal, básicamente tenemos tres programas biológicos, un programa biológico de crecimiento, un programa biológico de reproducción, que es el objetivo final de la especie, y uno de mantenimiento. Y estos programas se juegan en uno y otro dependiendo de cómo es la circunstancia favorable o no del ambiente. De tal manera que en una circunstancia considerada desfavorable que produce el fenómeno inflamatorio inhibirá la reproducción, inhibirá el crecimiento y favorecerá un establecimiento de mantenimiento. Ese programa de mantenimiento puede ser proliferativo o de dormancy, que decimos. Es un poquito más catabólico. El de proliferación, fíjense que son juegos de pathway, o sea, vías de comunicación intracelulares diferentes. Y fíjense que en el de proliferación domina insulina, lectina y hormona de crecimiento. Y en cambio, en el de mantenimiento, grelina, glucagón, glucocorticoides y hormona de crecimiento. Recuerden esto. Yo quisiera siempre tener lo menos activado posible mTOR y quisiera tener lo mejor activado posible mi AMK o fosforilasa. ¿De acuerdo? Tengan eso en la mente para cuando volvamos a esto en ejemplos. Y la última cosa que quiero que tengamos en mente es lo que se llama plasticidad fenotípica. Nosotros no hemos cambiado desde el paleolítico acá, somos básicamente el mismo ser humano. Lo que ha cambiado es nuestro entorno y en ese sentido ha impactado nuestro fenotipo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de inflamación, la inflamación siempre opera de alguna manera después de una circunstancia biológica particular y debe ceder. El rollo es cuando nosotros buscamos un beneficio con el fenómeno inflamatorio, resolver un proceso infeccioso, por ejemplo, y por alguna razón esa circunstancia inflamatoria X o K no se resuelve. Siempre va a tener un costo biológico, pero al rato yo sigo tratando y jalando en mi cuerpo y ese costo sube hasta que el costo es tal que produce daño o enfermedad. Y en esta circunstancia dejamos de obtener el beneficio para estar en una circunstancia donde probablemente nos enfermamos. Se llama daño colateral inevitable.
Y a eso me refiero, o me voy a referir, cuando hablemos de por qué estamos en inflamación crónica. Y bueno, nosotros qué queremos, esta es la curva de vida de un paciente promedio, digamos 75 años, pero queremos calidad de esa vida y vemos que nuestra calidad merma en la medida que vamos envejeciendo. ¿Qué buscamos? Vivir más de 75 años, pero con una meseta de mejor calidad y que la caída sea menos abrupta. El 50% de la población a los 70 años en promedio vive lo que se llama la década terminal en enfermedad crónica inflamatoria, con enfermedades crónicas conocidas que provocan mortalidad y que ya las comentamos. Y nosotros quisiéramos que esa década terminal fuera de mucho más salud y de manera de que termináramos no solo viviendo más, sino más saludable. Sin duda, dos personas de la misma edad completamente diferentes desde el punto evolutivo. Entonces, no es la edad, es que nosotros podemos vivir en una circunstancia donde aceleramos la vejez o donde retrasamos el envejecimiento, digamos. ¿Y cuáles son las medidas? La primera medida, la que tiene más publicaciones, la más importante es el ejercicio físico. Y el ejercicio físico en el marco del paciente sano y en el marco del paciente enfermo. O sea, el ejercicio físico se come a todo el mundo y la segunda circunstancia es la manipulación metabólica, bien sea nutricional o a través de otros aspectos medicamentosos. Pero fíjense que es importante, el ejercicio físico produce adaptaciones múltiples en sistema cardiovascular, respiratorio, metabólico, etcétera. Pero yo les decía, el impacto es sobre el paciente sano y ahí es donde hay que aprender a leer la literatura, porque a veces uno dice, tal medicina sirve, sí, pero es en el diabético, sí, pero es en el resistente a insulina, pero estamos hablando del paciente normal. Eso sirve, funciona, es diferente. El ejercicio funciona en el hipertenso, en el enfermedad bronquial crónica, en la diabetes, en el que fuma, en el que tuvo infarto, etcétera. ¿Y qué tipo de ejercicio? La verdad es que hoy en día la recomendación es ejercicio aeróbico y anaeróbico, que las dos cosas de alguna manera se complementan y que debemos hacer las dos cosas. ¿Por qué? Porque en uno tenemos mayor constitución cardiopulmonar y en el otro ganamos masa muscular y esa es la masa muscular que nos va a defender de esa caída fortuita en la vejez. Entonces, toda la literatura sobre ejercicios es múltiple, podemos aquí estar horas hablando de editoriales, al punto de que la Organización Mundial de la Salud la incorpora dentro de sus guías como una terapia saludable que deberíamos favorecer los médicos en nuestros pacientes. Y por último, entender que el ejercicio no solamente nos ayuda cardiovascular, neurológico, el ejercicio produce movilización de dos tipos de citoquinas, unas osteoquinas del hueso y unas mioquinas del músculo, que hacen cambios en nuestro sistema nervioso, porque de alguna manera hacen comunicación directa con nuestro cerebro y eso favorece un mejor desempeño cognitivo en ese adulto mayor. Al final, la pregunta es, bueno, entonces tengo que hacer pesas, entonces tengo que hacer trotar, jogging, cardio, haga lo que a usted le gusta. Y segundo, lo importante es moverse. Somos organismos móviles y lo peor que estamos haciendo es quedarnos en el espacio del sedentarismo. Ya lo vamos a ver. Este señor es Carlos Soria, quien a los 86 años acaba de subir el Aconcagua y se prepara ahora para la subida de una de las montañas del Himalaya. Pero fíjense, yo le decía, el ejercicio es importante y le decía, que usted quiera, muévase, camine, haga lo que quiera. Y si no hace entrenamiento, no importa. Lo importante es alejarse de este patrón inflamatorio o de esta signature o firma inflamatoria que produce lo contrario, el tipo que es sedentario. Y nosotros tenemos el concepto de que sedentario es un señor gordo, gigante, que no se mueve. No, les voy a explicar. Sedentario es una persona que durante el día pasa parte del día o la mayor parte del día sentado o moviéndose en un espacio pequeño, es decir, el médico. No camina, no se ejercita, o puede ser que haga ejercicios en algún momento del día, pero la mayor parte del día no se mueve. Y lo contrario a sedentario, ese que va a mover la signature o la firma de salud o saludable para nuestros endotelios, es el tipo que pasa al menos el 50% del tiempo moviéndose. Y me dirán, bueno, está loca, o sea, ¿qué vamos a hacer todo el día en el gimnasio? No, es que no tiene que ser entrenamiento. Cuando decimos moviéndonos, es que nosotros aquí en la clínica subamos, bajamos escaleras, nos paramos lejos en el carro, caminamos el
estacionamiento, nos movemos, llegamos a la casa, sacamos a pasear al perro, vamos con una revista, el periódico, lo que, bueno, ya no hay periódico, lo que sea que vayamos a buscar, sacamos a buscarlo a pie. No queremos hacer nada, no queremos, primero muertos que acabar con la pila del control del televisor, las persianas las subimos, las bajamos, el ascensor nos sube, nos baja. O sea, no hay forma de que nosotros hagamos movimiento. Es un poco entender, aléjese de la firma del sedentarismo, muévase aunque no entrene. Si entrena es todavía mejor, pero al menos movámonos. Y eso empieza porque nuestra institución debiéramos hacer una ruta de salud donde todos estemos por esas escaleras para arriba y para abajo. La clave del ejercicio es, o las ventajas del ejercicio, no es que hice ejercicio hoy. El outcome real es que hago entrenamiento y hago caminatas y me muevo y estoy en esas células de conversando con la mejor citoquinas posible la mayor parte del tiempo. Y tengo que tener constancia. Constancia versus rutina. Me monto, convierto esto en un hábito, en una rutina que me gusta, que disfruto y no que es una circunstancia obligatoria. La segunda circunstancia importante, todos hablamos de arteriosclerosis, como lo estamos viendo nosotros en hematología, nosotros no, el mundo científico, empieza como una circunstancia celular que probablemente más que el colesterol, que sí, que es un factor de riesgo, que es terrible, que todo lo que tú quieras, tiene que ver un poco con que hay una disrupción del endotelio y del glucocálix del endotelio que cambia. ¿Y por qué cambia? Porque hay un señor que se llama monocito que cambia. Y el monocito está circulando en la sangre, afecta esta disposición endotelial y ahí es cuando el colesterol puede hacer su trabajo. Si el endotelio estuviera perfecto, probablemente no estaríamos nosotros fastidiando. Y ese endotelio cambia porque desde el punto de vista del envejecimiento, la médula cambia, la mensajería del macrófago cambia y la del linfocito T cambia. Y así como en oncología pasamos de quimioterapia a inmunoterapia, ahora nosotros estamos, los hematólogos, invitando a los cardiólogos y nosotros somos invitados de los congresos cardiológicos para hablar de cómo nuestras células circulantes en sangre afectan las células de todos los sistemas y en ese cambio se produce una aterosclerosis sistémica. Fíjense ustedes, esta es la médula de los ratones y con la contrapartida son los seres humanos y haciendo un poquito la equivalencia de cómo en el proceso de envejecimiento hay aterosclerosis progresiva no solamente en el corazón, en la médula, en los vasos sanguíneos medulares y básicamente en la misma circunstancia. El paciente es hipertenso, el paciente tiene aterosclerosis, colesterol alto, etc. Y de nuevo, el ejercicio, esto no se ve aquí, ¿ustedes lo ven? ¿O está tapado? Ah, soy yo la que no lo veo. Ok, el ejercicio produce modificaciones en la señalización de ese monocito que se va a convertir en macrófago en ese endotelio vascular. Entonces, el ejercicio de nuevo está involucrado en altísimos fenómenos de beneficio. Cuando hablamos de nutrición, y ese es el segundo, recuerden que les dije, ejercicio es el más hablado, explicado, el más discutido, el que tiene más. Y luego están movimientos o cambios metabólicos. Ese cambio metabólico inicia con la nutrición. Y nosotros no lo entendíamos y ahora lo estamos entendiendo. De lo que se trata es que realmente esta comedera de todo el día, esto que nos enseñaron desayuno, merienda, almuerzo, merienda, cena, rosetón, antes de dormir, eso no sirve. Eso no sirve. La verdad es que estamos mejor cuando hay déficit calórico. Les decía, somos el mismo tipo del paleolítico, que de alguna manera trataba de buscar su comida, pero no pasaba todo el día comiendo. Y pasamos de allí a comer todo el día. Y el rollo es que la mitocondria hace su trabajo de limpieza o de autofagia cuando no estamos comiendo, porque cuando estamos comiendo, la comida. Entonces, el cuento clínico es, nos alejamos de mTOR, que es proliferativo, y nos acercamos de CAMK. ¿Quién favorece esta ruta metabólica? La restricción calórica. Usted puede buscar la restricción calórica como usted quiera. Usted quiere ser keto, ese es su rollo. Usted quiere ser bajo en carbo, ese es su rollo. Usted quiere ser restricción calórica a base de ejercicios mañana, tarde y noche, ese es su rollo. Usted lo que necesita es estar en déficit calórico relativo hasta que llegamos a una circunstancia de mantenimiento que después podemos hablar. Pero en todo caso, lo puede lograr con ayuno intermitente. Y de nuevo, ayuno intermitente para todo el mundo, cuidado, no es para todo el mundo, no es el mismo ayuno, no es el que hace mi vecino y que yo hago. La mujer menopáusica tiene que tener mucho cuidado con el ayuno intermitente, se come el músculo.
en el hombre menopáusico, que digo, en el hombre en edades mayores también, pero en la mujer es muchísimo más poderoso. Entonces ahí hay que tener algunos bemoles de quién le conviene o no el ayuno, restricción calórica, recuérdenlo. Y luego está cómo es mi dieta. Y esta es la dieta western, la dieta de nosotros, y esta es la dieta promedio europea, sobre todo mediterránea. Entonces, miren, la dieta de nosotros es una dieta hecha empezando por procesados. Todo esto es procesado. Divino como es, son procesados. ¿Y qué pasa con un procesado? No tiene fibra, tiene una alta densidad calórica, además tienen estimulantes de insulina, pero por patadas, agarro el trigo, agarro el maíz, quítale el poquito de grasa que tiene, quítale este pedacito de proteína que tiene, quítale este poquito de fibra que tiene, déjame meter almidón, pónmelo polvito y dale, arepa con ustedes. Entonces el cuento clínico es que al final estamos comiendo una cosa que produce mucho estímulo de insulina, mucha glicemia circulante y al rato estamos en hambre otra vez y volvemos a comer y volvemos a comer. No, la fibra, el vegetal, no es que los vegetarianos, no es que tenemos que ser vegetarianos, tenemos que incorporar vegetales en nuestra comida, de todos los colores además. Entonces, el cuento clínico es el ayuno, la restricción calórica y paseémonos por lo que comemos en promedio, los que creemos que no estamos comiendo procesado, todo esto es de terror y se lo metemos en las loncheras a nuestros chavos. Por último, quiero hablarles de dormir. Dormir es una necesidad, tenemos un ritmo circadiano, pero lo importante aquí es este nicho que hemos elaborado, este fenotipo nuevo nuestro, en donde yo no apago las luces. Entonces, mi retina no interpreta, no, aquí no hay noche, o sea, aquí es el computador, el teléfono, la televisión, la luz de la casa, y son las 11 y son las 12, aquí somos todos insomnes. ¿Por qué? Porque la retina no tiene cómo entender, aquí se apagó el sol y ahora hay que producir un cóctel que tenga melatonina y que tenga serotonina, y ese cóctel no aparece nunca porque todo el tiempo estoy en cortisol, 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 cortisol. Pero lo importante es que ese ritmo, ese clock o ese reloj, no es estrictamente del hipotálamo y de la retina con el hipotálamo, es que todos los tejidos tienen un reloj circadiano y funcionan o dejan de funcionar en función de que sus relojes están modificados. Y nosotros estamos en este fenotipo de autolesión sin saber. Y de nuevo, la dormida y el estrés, perdón, lo hice mal aquí de nuevo, perdónenme ustedes, y el estrés actúan sobre estos monocitos que de manera crónica debieran, oye, vale, yo necesito descansar médula, y la mensajería es, dale, dale, monocito, dale, dale, hasta que él mute, y cuando muta empieza a hacer desastres en el endotelio. Entonces, el cuento clínico realmente es, tenemos que revisar qué estamos haciendo. El microbioma es la cosa más interesante que nos ha pasado recientemente. Afortunadamente tenemos transcriptómica, metabolómica, etcétera, que nos permiten conocer cómo es la relación de ciertos organismos que tenemos en todas partes de nuestro cuerpo y cómo eso modifica o cambia de alguna manera la mensajería inmunológica del tejido y la mensajería hormonal del tejido, que son básicamente nuestras bases metabólicas. Se crea desde la barriga y nosotras mujeres todas decidimos salir a la calle a trabajar y ahí empieza el rollo. Y parte del rollo del autismo tiene que ver con la mujer saliendo a trabajar. Ojo, me lo vuelven a poner, vuelvo a salir, pero tenemos que saber qué estamos haciendo, ¿de acuerdo? Se mejora, que digo, se va progresivamente formando durante la niñez y recuerden, no damos lactancia porque estamos trabajando en una corredera, el chamo dale un celular, dale una cosa que yo estoy trabajando aquí, no te puedo sacar para el parque. O sea, estamos haciendo un desastre, pero podemos hablar después, demasiadas cosas, pero podemos hablar después de esto. Pero realmente es un fenotipo realmente dañino. Cada microbioma es diferente en diferentes órganos porque cumple una función diferente, pero lo curioso es que el microbioma cambia de acuerdo a la edad y al sitio geográfico donde nos estamos desarrollando. La expresión de genes, la expresión hormonal va a cambiar de acuerdo a lo que yo le estoy metiendo a ese cuerpo en términos de alimento. No existen bacterias buenas y bacterias malas, existe disbiosis. Y disbiosis es el desequilibrio de ese microbioma. Y yo le digo a los pacientes para que lo entiendan, imagínate que el microbioma es un campito con flores de todos los colores. Y resulta que yo empiezo a poner comidas que lo que hacen es crecer pino. Pino, 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 pino. Debajo del pino no crece nada. Entonces, ese microbioma está en desbalance. Perdemos unas bacterias que hacen un trabajo porque no tienen alimento, nadie come fibra hoy en día. Y bueno, empezamos a tener enfermedades, ¿ok?
El microbioma es el responsable de la modulación inmunológica al punto que hoy sabemos que son este conjunto de bacterias y su relación con el intestino los que van a producir la identificación inicial inmunológica de nuestros linfocitos T. Y en ese sentido estamos relacionando patrones de microbioma que son como fingerprints con enfermedades inmunológicas o con cáncer. ¿Hay alguna evidencia científica de que nosotros podemos usar probióticos? La verdad es que hay una introducción de que probióticos se pueden utilizar en algunas circunstancias de infecciones repetidas urinarias, infecciones vaginales, en la prevención de la diarrea del viajero, etc. Pero en el adulto joven, el consenso dice que nosotros no tenemos suficientes elementos en la literatura que permitan usar probióticos de manera regular en el adulto sano. Dos conceptos. No es lo mismo el microbioma que usted expulsa en las heces y que yo mido a través de una prueba comercial que el que está adosado a la mucosa, que es el que está haciendo el trabajo. Ese microbioma es el descamativo. Entonces, mosca con esto porque esto es mucho comercial. Que la próxima generación de probióticos nos va a funcionar, no tengo la menor duda, pero van a ser un conjunto de cosas identificadas con otras técnicas que estamos a disposición ahorita, que se están ejecutando, y luego saber, la de la vagina es mejor intravaginal y no tomado. La de la piel la vamos a hacer con esta combinación. Eso va a venir, pero no es el momento actual. Y por último, recordarles que cuando yo hago una información inmunológica a lo largo de mis años de vida, de niñez hasta la adultez, eso queda como una firma que es mi fingerprint. Si yo lo quiero modificar, esa epigenética que es modulable puede tener algunas características de cambio, pero la cosa tiene que ser duradera y continua. No es que yo empiezo a tomar estos probióticos, me voy a hacer ejercicio hoy 5 días, no sé qué, y después rompo con eso y ya volvemos, la elástica se devuelve y volvemos a estar en la misma signature que hemos tenido siempre. Hay que ser muy constante con eso. Metformina, NAD, inhibidores de LGP1, rapamicina, ¿qué hay con esto? La verdad es que la literatura es altamente heterogénea y unas contradicen otras. Ahí dicen, la metformina funciona después de los 65 años, pero si un adulto de 35 quiere disminuir a la tasa de envejecimiento y se la empieza a tomar, no funciona. La rapamicina, diría yo, en los estudios, perdón, es quizás la que tiene mayor potencial por las modificaciones de la línea de mTOR que yo les dije. Desde el punto de vista de qué usa el mundo promedio, omega 3, magnesio y vitamina D. ¿Por qué? Omega 3 porque nosotros no comemos omega 3. Probablemente el europeo tiene mejores niveles de omega 3. ¿Por qué? Porque el europeo come aceituna, come frutos secos y come pescado. Nosotros no, en general, ¿ok? El magnesio básicamente está en los vegetales. Y la dieta western o occidental que yo le acabo de mostrar es básicamente de almidones. No comemos vegetales, no comemos fibra. La fibra que comemos es 5%, debiera ser 50%. Y vitamina D, porque ahora entre que estamos metidos en oficinas y nos salimos al aire libre, bueno, ahora no se puede usar sol, ¿no? Protéjase, tápese, cuidado, eso es terrible. Oye, la verdad es que estamos un poco chiflados. Hay cosas que sí, hay cosas que no. Entonces, en general, como les decía, estas tres, esto de la vitamina B12 en el que tiene déficit de vitamina B12, esto de la vitamina B6 en el que tiene déficit de vitamina B6, pero normalmente en el adulto promedio sano. Pero la primera premisa antes de terminar es, usted no pregunte por suplementos si usted no ha iniciado los cambios de hábitos en su vida, porque entonces queremos hacer lo que nos da la gana, me voy a tomar esta pepa, me voy a tomar esta pepa, el mediodía me tomo esta, en la noche me tomo esta y sigo haciendo, ay no, por ahí no es. Entonces, más que un cambio de dieta estricto, se trata de un cambio de hábito. Incrementa el consumo de fibra, al menos 50 gramos al día, ingiera frutas de todos los colores, que su plato tenga pimentón verde, amarillo, anaranjado. Disfrute con ese cambio de coloridos porque cada uno de ellos tiene un potencial de licopenos, fenoles, etcétera, diferente. Y el vegetal es la clave del alimento de ese microbioma. Coma alimentos ricos en vitaminas, reduzca al máximo los alimentos ahumados, evite el sobrepeso a toda costa, no por bonito, por no saludable. Los carbos no son un problema, no todos los carbos son un problema, ni las grasas, las dietas keto son la maravilla, eso no es verdad. Coma menos, ayune, trate de hacer al menos 12 horas de ayuno, idealmente máximo 14 en la mujer, los hombres pueden hacer un poquito más, duerme al menos 8 horas al día, agradezca, yo agradezco, pero esto de la meditación no va conmigo, no lo he podido lograr, si alguien tiene alguna técnica que me ayude.
Cada microbiota tiene una signature diferente, toma años construir un patrón de microbiota, no se revierte en días ni tomando probióticos ni tomando vitaminas. La mucosa, la microbiota de la mucosa no es la mucosa no es la microbiota que tenemos en las heces. No existen bacterias buenas y sanas. La sustentabilidad de nuevas especies requiere disponibilidad del sustrato de manera permanente. Entonces, los cambios de dieta, de las dietas de ratico, no son buena idea. No son dietas, son nuevos hábitos nutricionales. Y por último, no se trata de no envejecer, se trata de hacerlo de la mejor manera. Piense cómo quiere pasar su última década, sus últimos 10 años y trabaje para ello. Parte del cambio es entender que su cuerpo es su mejor aliado. Sus huesos, sus músculos son órganos endocrinos y no solo los activa el movimiento, no necesariamente el entrenamiento, pero el movimiento. Parte del proceso de envejecer depende estrictamente de usted y su capacidad de imponer una mejor epigenética. Deberíamos iniciar un programa del adulto mayor en nuestra institución. Y por su atención, muchísimas gracias.